Iniciamos una programación más de Buena Salud a todos los que están en sintonía, gracias a la señal de Majestad. Muy buenos días y también a quienes lo hacen en las plataformas digitales como en Facebook, que estamos en vivo para que ustedes puedan disfrutar de la información que tenemos preparado esta mañana para usted. Nuestra frase dice: actuar rápido salva vidas, pero actuar bien marca la diferencia. Es por eso que hoy estaremos hablando con Jonathan Moreira. Él es fisioterapeuta, entrenador, y nos trae un tema muy interesante para aquellos que viven el mundo fitness y que también desean tal vez cubrir algún tipo de emergencia. Vamos a hablar hoy sobre los primeros auxilios en el entrenamiento deportivo, cómo actuar ante una emergencia. Eso es lo que estaremos conversando en nuestra programación en breves minutos. Pero antes también hacerles una mención: si usted desea vestirse bien con muy buen estilo, Camisera Inglesa una opción en Santo Domingo, ubicado en la Avenida Las Américas y Los Mantas. Esto es en el sector Plaza Asturias. En redes sociales los encuentran como Camisera Inglesa SD en Instagram y Camisera Inglesa Santo Domingo en Facebook. Vistan con buen estilo con Camisera Inglesa. Vamos a una pausa y al regresar estaremos con nuestro invitado. Bienvenidos a Buena Salud, y estamos en vivo gracias a la señal de Majestad TV. Aquí estamos en Buena Salud, y también a quienes están en redes sociales, pues en vivo también nos pueden ustedes hacer preguntas si así lo desean. Está en nuestro set Jonathan Moreira. Él es fisioterapeuta y también entrenador. Hoy vamos a hablarnos o enfocarnos mucho respecto a cómo las personas que entrenan, pues vamos a ver en qué faceta es importante acudir ante una emergencia. Y el tema es primeros auxilios en el entrenamiento deportivo, cómo actuar ante una emergencia. Bienvenido, Jonathan, qué placer tenerte con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias primeramente por la invitación. Muy contento de poder estar acá y poder compartir un poquito de los conocimientos que se han adquirido a través de estos años trabajando dentro de lo que es el deporte. Muy bien, y esto qué importante que hoy nos vengas a despejar de estas dudas, porque muchas personas hacemos actividad física y en algún momento tal vez nos encontramos con alguna situación que tal vez necesite el llamado ante un profesional de salud, o de pronto, ¿qué podemos hacer ante tal situación? Para entrar en materia, ¿qué se considera una emergencia deportiva? Ya. Bueno, primero tomar en cuenta de algo que siempre recalco, que estamos en la época boom del fitness, ¿no? Ahorita el deporte es, y yo feliz de eso, es el pan de cada día en sus distintas disciplinas, y la importancia de que por lo menos estar, no digo 100% capacitados, pero sí por lo menos preparados para una emergencia. Consideramos una emergencia todo aquel evento que se pueda suceder durante el entrenamiento o partido que pueda acarrear alguna afección a la salud, bien sea del deportista o del jugador. Porque recordemos que no es lo mismo hablar solo del entrenamiento que del partido. Incluso si ya nos vamos a tema de porcentajes, es mucha la diferencia. Por ejemplo, 3.5, hay 3.5 probabilidades de lesiones o de emergencias por cada 1000 horas de trabajo en lo que es entrenamiento, y 25% de probabilidad de lesiones por cada 1000 horas de trabajo dentro del partido. Es decir, que es mucho más peligroso ya yéndonos a cancha. No necesariamente hablando de fútbol, sino hablando de artes marciales, baloncesto, vóley, incluso ya hablando de lo que son ya las competencias, por ejemplo, en levantadores de potencia y demás. Es mucho mayor la probabilidad de riesgo dentro ya de una competencia que dentro del entrenamiento. Y esto tomando en cuenta que, bueno, cuando las personas acuden a un partido de fútbol, de cualquier tipo de deporte, que ya sea porque hay una competencia como tal, siempre existen los diferentes grupos sociales de apoyo, en este caso de salud, como la Cruz Roja y otras entidades, que están allí atentos ante cualquier situación. Pero también en el mundo deportivo, tal vez aquellas personas que somos un poco más empíricos, digamos, en qué sentido, que lo hacemos por sentirnos bien, y vamos a un lugar o un establecimiento donde se manejan estas prácticas de deporte, sea deporte con alta intensidad como mínima, puede existir algún tipo de situación que tal vez comprometa. ¿Cuál es el primer paso ante algún evento inesperado que pueda suceder en alguno de estos sitios? Ya.
Bueno, primero tenemos que identificar cuál es la emergencia. Por ejemplo, las emergencias más comunes, hablemos ya en tema de traumatismos, de golpes, lo más común pues son esguinces, luxaciones, fracturas y ya las más graves pues fracturas expuestas. También podemos hablar de contusiones, desmayos, desgarres musculares, cortes, picaduras o personas que se desploman de golpe. Dependiendo cuál es el tipo de evento que suscitó, nosotros tenemos normalmente, hablamos de un protocolo. El protocolo se llama PAS, ¿sí? Es proteger, acudir, socorrer. Primero protegemos el área o la zona o la persona, ¿ya? Acudimos al ese y socorremos, ¿sí? Siempre nos manejamos mediante ese protocolo, mediante esas bases. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando una persona sufre un accidente dentro de nuestro establecimiento, de nuestro centro deportivo, o si nosotros simplemente estamos ahí viendo, tenemos que ver que se cuiden estos pasos. Lo primero es tratar de ayudar o poner o salvaguardar a la persona que acaba de sufrir el accidente. Segundo, pues ya llamar a emergencias, y tercero, pues en caso de que no veamos de que es grave el accidente y tal vez no se alcance a llegar a emergencia, pues hacer lo posible por socorrer. Detalles muy importantes que harán la diferencia. Por ejemplo, actualmente lo que antes hacía, si una persona se corta, si una persona sufre, yo que sé, algo donde haya un daño tisular directamente a la parte externa de su piel, antes lo que decían, echa el alcohol, y ya sabemos que no se echa alcohol. Eso va a hacer que se retrase la cicatrización de la herida, aparte de que provoca dolor, provocando más daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lavar simplemente con agua, o si tenemos a la mano yodo, o tenemos solución salina, algo, pero tratamos de no echar alcohol encima. Segundo, y muy importante en el tipo de lesiones, por ejemplo en el fútbol, que es muy común, el tema de las luxaciones o los esguinces, lo que solemos decir que se zafó el tobillo, se zafó el hombro, y la gente dice, pero acomódale, no. Cuando nosotros vemos a una persona que sufre de que su hueso sale de su cavidad ósea, lo que tenemos que hacer es inmovilizar inmediatamente, ¿sí? Ese sería el primer paso nosotros a recibir. ¿Por qué? E incluso actualmente lo que suelen hacer las personas, sí, pero entonces ándate al sobador. Y no, hay que tener mucho cuidado con este tema, independientemente de lo especializados o lo muy bueno que sean las personas, porque hay personas que en realidad en tema de reducciones tienen muchísima experiencia y son buenos. La razón por la que decimos que no hagan eso es porque no sabemos si adyacente a esta luxación también ha habido una fractura. Entonces primero se inmoviliza, se va al centro de salud, se ve mediante imagen radiográfica que no hay una fractura y que es viable poder hacer una reducción de este hueso. Entonces nosotros que tenemos que tratar de inmovilizar la zona de una forma donde no se haga más daño, llamar a emergencias y hacer que la persona acuda a emergencias. Esos serían nuestros pasos si nosotros estamos dentro de este tema. Ahora, hablemos de cosas mucho más comunes, por ejemplo, ya hablando en el tema de gimnasios, calambres, o si hay deportes al aire libre, picaduras o algún corte o algún desmayo. Lo primero que tenemos que hacer en el corte es pues tratar de parar el sangrado, que es lo más importante. Para eso podemos aplicar presión directamente en la zona o mediante un vendaje compresivo. Lo importante de saber hacer un torniquete a tiempo. Incluso algo que yo recomiendo muchísimo es que si nosotros trabajamos en centros deportivos o trabajamos con deportes que dan a este tipo de lesión, tratar de especializarnos lo más mínimo, de aprender lo más mínimo de cómo actuar ante esto. De igual, mediante una contusión, ¿qué tenemos que hacer? Si la persona sufre un golpe, algún desmayo, pues colocar la cabeza en alguna posición donde no se pueda ahogar con su propia lengua, confirmar los signos vitales, llamar a emergencias, y en caso de que la contusión esté acompañada de sangrado, pues no perder tiempo, inmovilizar la cabeza de la persona si es que fue un golpe craneal y llevarlo más rápido a emergencias, porque quizás a veces hasta que llegue a emergencias, pues quizás no llegue la persona. En el tema de desmayos o bajadas de presión, importantísimo tener siempre a mano un saturador de oxígeno, que es lo que yo recomiendo a todos los entrenadores. Casi todos los entrenadores deportivos, independientemente de su disciplina deportiva, siempre les vas a ver el cangurito que determina que eres entrenador, que les molesto yo. Ya, hay un saturador de oxígeno. ¿Cómo se siente? Te veo mareado, te veo con diaforesis, estás sudando frío, te veo pálido, que vamos a tomar la saturación.
Saturación está muy baja, bueno, vamos a esperar, vamos a sentarnos, vamos a respirar o incluso ayudamos a inducir el tema de la respiración para recuperar solo la saturación. Si por lo contrario la saturación está bien, pero sin embargo la presión está muy baja o muy alta, pues ayudar a esto. Si está baja, pues podemos ayudar con algún caramelito o lo correcto que es tener sobrecitos de azúcar para dar agua con azúcar. Y si por lo contrario está muy alta, que eso es algo que también deberíamos mantenernos como entrenadores deportivos muy al tanto, de saber cuál es la frecuencia cardíaca máxima de cada persona. Es algo muy sencillo de sacar, es muy fácil, y o por lo menos tener una noción y ya ver el saturador. Si vemos que está muy elevada la cantidad, no es una cantidad muy alta, ¿sabe qué? Usted no siga haciendo el deporte, usted no haga otro ejercicio, usted no haga otra serie si es que es en el gimnasio, hasta que tu frecuencia cardíaca se vuelva a regularizar, porque podemos provocar una arritmia o algún problema cardíaco. Entonces, nosotros como entrenadores deportivos o como figura de la salud dentro del ámbito de la preparación de un deportista, tenemos que estar muy pendientes de estos detalles. E incluso algo que yo suelo hacer con deportistas que trabajan en una intensidad muy alta es cada ciertos minutos, aparte de identificar la coloración, hay algo que se llama el RPE. El RPE es donde identificamos la escala del esfuerzo, la escala de Borg. Yo lo que les digo, ya, ¿cómo le sentiste este ejercicio? Es fácil y sencillo para evitar algún desmayo con la persona. ¿Cómo te sentiste con este ejercicio? Si la persona te dice, bien, tú le dices del 1 al 10 qué tanto fue el esfuerzo. Si te dice un 5, un 6, ya, tómate un minuto y seguimos, ¿ya? Porque empezando desde que la persona sigue de pie, te respondió hablando, eso es una buena señal. Si la persona ya está agachándose, le cuesta respirar y te dice, me costó, pero ya, ¿cuánto le das? Un 8, ya. Esa persona tiene que descansar porque no está lista para hacer otra, a continuar con el ejercicio. Y si la persona, tú le preguntas y ni siquiera te habla, no te puede ni responder, eso es un 9 o un 10, es una señal de calma, calma total. Respiramos, ayudamos al tema de la respiración, si es necesario bajarle un poquito la temperatura corporal, si es necesario rehidratarlo y bajamos el tema del entrenamiento. Mantener una escala del esfuerzo o ir preguntando una escala del esfuerzo nos ayuda muchísimo también a que nosotros sepamos hasta qué intensidad está nuestro atleta preparado para entrenar. O si ya lo hacemos de forma recreativa o entreno con una persona, lo mismo. Por ejemplo, si yo estoy entrenando con alguien, mi gym bro, y yo le digo, hizo una serie muy pesada, y le digo, ¿qué tal le sentiste o cómo le sentiste la serie? Y yo veo que él ni siquiera me puede responder. Yo no le exijo a que dé otra serie. Me tomo el tiempo necesario de descanso, que eso igual no hay ningún problema. En realidad el tiempo de descanso entre series de ejercicio en realidad es largo. 3, 5, 6 minutos, 7 minutos no hay ningún problema. Siempre y cuando el ritmo cardíaco vuelva a su normalidad. Este tema que estamos tratando hoy realmente es para concientizar bastante al público que opera en diferentes tipos de estos lugares de entrenamiento intensivos, personas que hacen deporte, porque se han visto muchos eventos. Ahora que estamos con todo el mundo de las redes sociales, no solamente a nivel de nuestro país, sino en el mundo, se han visto eventos muy agresivos en personas que han pasado por algún tipo de situación y que tal vez no se ha tomado la medida inmediata, como lo está explicando Jonathan, respecto a qué hacer ante algún tipo de situación. Simplemente con inmovilizar algo ante si tenemos una hipótesis, hay una fractura o solamente es un esguince o una luxación, pues tenemos que nosotros hacer esto, más no hacer lo contrario, que tal vez no es por de quitarles méritos a aquellas personas que empíricamente han aprendido ciertas cosas, pero es importante que mientras no exista una imagen y una valoración médica inmediata, pues no se puede hacer como tal un procedimiento que tal vez nosotros digamos hacerlo en ese momento, sino hay que esperar al criterio médico o en este caso del profesional. Pero sí es importante que tú, que ya tienes esta experiencia y que por ende estás fomentando de que muchas personas que se encuentran en sitios de alto impacto, como son gimnasios, lugares de deportes, etcétera, pues tengan este conocimiento básico, necesario y útil para ante cualquier evento que se pueda manifestar en cualquier tipo de situación. Ahora, ¿tú crees que falta esto tal vez en muchas personas que no sepan qué hacer ante alguna situación? Tú pusiste un ejemplo muy claro, del 1 al 10, ¿cómo está? Porque si vemos una persona que está cansada, esto puede ser un indicativo de que algo va a suceder ante una persona y simplemente
un saturador de oxígeno que tú dices que es importante que una persona lo tenga a mano, puede tal vez ayudarte a interpretar y actuar de alguna manera que tal vez tengas que derivarlo inmediatamente ante un médico o a una casa de salud. ¿Qué es lo que deberían hacer las personas o qué es lo que faltan en las personas en este momento? Claro, es que siempre nos vamos a encontrar con dos tipos de personas que no tenemos que ser en esa emergencia. La persona número uno, la que, por ejemplo, y veo muy común ahora últimamente tratando de integrarme en otras actividades deportivas, me he puesto a jugar fútbol y veo muchísimo esguinces a veces en los otros partidos o incluso en los mismos partidos y nunca falta el que dice, sóbale, sóbale, sóbale. No le topes, no le topes, no sabemos qué está pasando. Yo siempre cargo igual vendas o férulas, inmovilicemos, veamos el proceso inflamatorio, veamos la gravedad, o si es necesario guiarnos por imagen, nos guiamos por imagen y continuamos. Pero no le sobes. O la persona que se corta y dicen, anda, lávate y échate alcohol. La primera parte... O limón, que también... Sí. Entonces, ya, ese tipo de personas es la que no tenemos que ser, porque si no, no sabemos cuál es la forma correcta de actuar, aunque lo tengamos de muy buena voluntad, quizás lo estamos haciendo por ayudar, pero si no tenemos el conocimiento necesario, mejor no lo hagamos. O pasa muchísimo con trabajos al aire libre, que incluso tengo el caso de un amigo que hace esto de ciclismo de montaña, que fue con la picadura de una serpiente y el grupo que estaba ahí le decían, bueno, a ver si decía que orínale, que no sé qué, la herida, que no sé cuánto. No sabíamos ni siquiera qué él había, bueno, ellos no sabían qué él había picado, no sabían qué tipo de serpiente fue la que le mordió, no sabemos si va a favorecer o irrumpir el proceso infeccioso. Si no estás al 100% seguro de un paso, no lo hagas. Entonces, o a veces con picaduras de mosquitos, no falta la que dice, pero ponle ahí encima pasta de dientes, ponle ahí encima, o hasta en las quemaduras actualmente, o en los raspones, ponte pasta de dientes o ponte no sé qué. No, quemaduras, se raspan o alguna cosa, lavamos con agua y jabón y acudimos al centro de salud a identificar. Evitamos con antibiótico un proceso infeccioso y continuamos. Entonces, es las dos personas que no tenemos que ser. La que no hace nada, ya, que nosotros vemos algún accidente, alguna cosa, vamos, ayudamos, socorremos, llamamos a emergencias. O la que quizás por ayudar está sobreexagerando. Entonces, es importantísimo que en el centro deportivo, independientemente de cuál sea la actividad, trate de ubicarse una persona capacitada para actuar a estos casos. No necesariamente estoy diciendo que la persona tenga que saber quizás hacerlo todo, pero por lo menos tomar la presión, tomar signos vitales, saber si dar, cómo ayudar a hacer ventilación, si una persona está teniendo una hipoxia, cómo ayudar a subir la presión, ayudar a bajar si una persona se le está subiendo la presión, o incluso el rápido actuar, que incluso esa es otra cosa que a veces no tienen los entrenadores deportivos. Bueno, yo ahorita está circulando bastante un video de un señor en Brasil que se le cae la barra y por la contusión pierde la vida. Y no es que pierda la vida en ese momento, sino que cae la barra, la gente no sabía qué hacer y de una lo levantan. Exacto. Lo levantan y le dicen respira y le sacan para ver qué es. No, tenían que haberlo dejado sentado. Bueno, entonces, el actuar de forma empírica a veces es lo que termina perjudicando más. Entonces, mi invitación sería a los entrenadores deportivos es que tratar de capacitarse un poquito más, por lo menos en lo mínimo en el tema de primeros auxilios. O, ¿por qué no? Quizás las empresas que tienen estos cursos, o el mismo Estado, no sé, la misma municipalidad, quizás hacer alguna campaña de concientización de primeros auxilios para los deportistas. Para así también el tema de reducir el riesgo. Hay algo que, por ejemplo, yo digo que tiene que ver muchísimo cuando ya hay alguna patología de base. Sabemos que en los futbolistas va a haber esguinces de tobillos, luxaciones, rupturas de ligamento, de menisco, en cancha, en entrenamientos y en partidos siempre. Entonces ya a nivel profesional hay una persona capacitada, pero y en estos barriales, en los que juegan en las canchas sintéticas, el señor de la sintética sabrá que actuar si a la persona se le luxa el tobillo, se hace una fractura expuesta y se sale el hueso. Entonces, qué importante que hasta incluso las personas que tienen estos centros deportivos tengan alguna noción. Entonces, sería bueno que quizás, no sé, alguna entidad diga, bueno, mira, parte del permiso de funcionamiento que tú tienes, bueno, los gimnasios, ya, tú quieres funcionar como un centro deportivo en gimnasio, ya, necesito que tu entrenador mínimo sepa esto de primeros auxilios. Porque si la persona está entrenando y hace una hipoxia o hiperventila, yo necesito que él sepa qué hacer, no quiero que se muera la persona aquí. Entonces, yo siento que quizás eso fuera un buen indicio, fuera una buena partida desde ahí para que los entrenadores traten de estar pendientes. Siento que lo de los primeros auxilios sería lo mínimo que necesitamos como entrenadores.
Y esto tomando en cuenta de que realmente es el modelo que debería haber en cualquiera de estos centros, poder saber cómo actuar ante toda emergencia y como tú nos estás diciendo. O sea, no solamente es decir, yo sé de entrenamiento, sino que esto implica muchos factores. Vamos a ir ahorita a una pausa, mi querido Jonathan, y me gustaría que tú también nos comentes si entre conocimiento que deben tener las personas en el tema de los primeros auxilios, también es importante que esa persona o los que están encargados, enfocados ante los diferentes tipos de entrenamiento, también tengan que decir qué es lo adecuado que yo debo tener para mi entrenamiento. Tal vez vestimenta, calzado, implementos que tal vez me eviten lesionarme y que tal vez sea parte fundamental para evitar cualquier tipo de situación que se pueda presentar y pueda ser agravante. Vamos a la pausa y de regresar seguimos con Jonathan. Todo con nuestro querido Jonathan estábamos conversando respecto a lo que les decía antes de irnos a la pausa. Jonathan, cuando las personas tienen deben tener este conocimiento, digo yo, de primeros auxilios, de que saber cómo actuar ante cualquier tipo de emergencia, incluso va a ser para el tema de las derivaciones. También creo que ellos deben también como que comunicarle tal vez a la persona que está haciendo cualquier tipo de deporte qué es lo adecuado que yo debo tener para salvaguardar mi integridad al momento de realizar algún tipo de actividad. Claro, o sea, ya, y si partimos al punto base, por ejemplo, bueno, ahí también influye muchísimo el tema del intrusismo deportivo y laboral, por ejemplo. Si yo no soy, y por ejemplo algo que suele pasar muchísimo y no es atacando en el tema de, por ejemplo, de los CrossFit, si yo no tengo un conocimiento sobre la biomecánica necesaria para que una persona corra, yo no les mando a correr a los 40 alumnos que tengo. Porque en realidad si yo veo ese calzado no es adecuado, esa persona tiene demasiado embargo en la rodilla, esa persona me vino contando que tiene fascitis plantar o espolones calcáneos, entonces yo como entrenador voy a decirle anda, corre igual que los otros 40 de la clase, sí le voy a provocar, le voy a hacer un daño. Entonces la misma clase no es para todas las personas y eso también aplica ahí lo que tú dices al tema de la implementación. Tú no vas a jugar con zapatos de montaña, fútbol. Entonces, obviamente, la equipación adecuada es necesaria. Entonces, si utilizas zapatos de fútbol para el fútbol, ¿por qué utilizarías zapatos que no son para correr si eres runner? ¿O por qué utilizarías zapatos que son para correr si estás haciendo gimnasio, por ejemplo, en el tema cuando haces ejercicios quizás de tren inferior y lo que necesitas es un calzado que te genere mayor estabilidad, que no irrumpa la morfología natural de la biomecánica de tu cuerpo? Entonces, claro, o sea, si yo, según mi deporte, pues yo tengo que tener un ojo clínico, que tengas la vestimenta adecuada, que estés el tema del ejercicio adecuado y también incluso si ya yo como entrenador, otro aspecto que yo también me meto mucho es el tema de antes de iniciar la rutina de cómo estás. Ese cómo estás puede ayudarnos a prevenir mucho más lesiones que cualquier otra cosa. Porque si yo ya estoy con el, y me ha pasado que yo incluso no les entreno, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, ¿cómo estás? Chuta, profe, me dicen, como la pelea es este sábado, no he podido dormir nada, estoy ansioso, ya no entrenamos. No, que la pelea no entrenamos, porque yo no te voy a entrenar si tú no has dormido, porque estás más propenso a una deshidratación, más propenso a un desgarre muscular, más propenso a sobreestimular tu sistema nervioso central y yo te voy a terminar haciendo daño. Entonces, lo mismo le suelo decir a las personas que simplemente van a entrenar al gimnasio, amigos y conocidos o alumnos, hazle caso a tu cuerpo, si te sientes cansado o no, hay que aprender a diferenciar entre la disciplina, la motivación y la salud, ¿no? Yo entiendo que puedes estar muy motivado, que puedes ser muy disciplinado, pero si tu cuerpo te está enviando señales, te parpadea el ojo, te sientes demasiado cansado, te estás durmiendo sentado, aquí no hay una disciplina, aquí lo que tu cuerpo te está diciendo es no estoy listo. ¿Ya? Y si aparte no estás listo, como tú dices, con la vestimenta adecuada, con las cosas adecuadas, y no hay alguien que te pueda orientar por si acaso se ocurre una emergencia, pues la suma de todos estos detalles pueden provocar una desgracia. Entonces todo eso es primeros auxilios, todo eso es salvaguardar la seguridad del deportista. Sí, y esto que tú comentas a veces
es lo que creo que falta y por eso es la forma de tal vez concientizar. Yo sé que tú también haces talleres, cursos, etcétera, que para este tipo de situaciones mismo. En que, por ejemplo, lo que tú comentas, a veces nosotros que queremos o tenemos toda la motivación del mundo, pero nuestro cuerpo nos hace que nos detengamos, pero nosotros no queremos, puede estar pasando que tal vez no hay un buen descanso, hay algún problema que está pasando, tenemos ansiedad, estrés, etcétera, y esto se lo puede asociar en que tal vez no exista un buen rendimiento o que pueda existir algún evento inesperado al momento del entrenamiento. Cuando pasan estas diferentes tipos de situaciones, mi querido Jonathan, por ejemplo, ¿ustedes cómo lo manejan? Porque yo digo, tal vez las personas no tenemos como que esa noción de que, vas a empezar a hacer deporte, vas a hacer este tipo de actividad, tú quieres calificarte para hacer un entrenamiento de alto impacto, a ver, vamos a hacerte una valoración. Tal vez creo que desde ahí partiera en los diferentes lugares, haciendo mi primera valoración y de ahí, como tú decías, hasta para preguntar, ¿cómo te sientes? Porque sabes que de pronto tiene algún antecedente importante que puede comprometerle a la persona. Tal vez desde ahí pudiéramos partir para decir que se pueda evitar un poco estos eventos de primeros auxilios. Claro, por ejemplo, preguntas bases, por ejemplo, hasta clientes que llegan, y hablándoles no pacientes, sino clientes que llegan al gimnasio, es decir, la persona normal, común que viene, ¿alguna lesión anterior? No. ¿Alguna cirugía? No. ¿Alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, artrosis, artritis reumatoidal? No. Listo. Calidad de sueño, buena, mala, regular, pésima, listo. Tengo que tener ojo, si me dice mal. Entonces, yo sé que esta persona duerme poco, es más propensa a sufrir un desgarro. Se considera que tiene estrés, ansiedad, depresión, alguna cosa, sí, nota. Obviamente esto también tienes que tener un tino como lo preguntas, ¿no? Si sabes que la persona tiene algún antecedente, algo como ansiedad, depresión, alguna de esas, pues ya te estamos hablando de que ya es un signo clínico. Entonces, también cómo esto nos va a ayudar a cómo manejar al tema de la persona. ¿Sí? Entonces, saber que la persona no tiene una enfermedad, no tiene un antecedente, no tiene una lesión previa, porque a veces ese es un detalle que la gente olvida muchísimo, y te lo digo ya hablando de centros deportivos de artes marciales que en algún momento me metí. Un chico que luego pasó a entrenar acá donde nosotros, él decían que le habían dañado porque él ya era operado de la rodilla. Ya él tenía 3 cirugías en la rodilla. Y va y lo meten a la clase y nunca le preguntaron eso. ¿Ya? Entonces lo que le dijo él cuando ya le volvieron a dañar, le había dicho, pero es que tú no nos contaste. Entonces ahí legalmente, ¿de quién es la culpa? O sea, porque es verdad que él pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo soy operado de la rodilla en algún momento. Dice él que se lo comentó al entrenador, pero no cuando se inscribió. Pero sin embargo, si yo sé que tengo un deporte de pivot o de alto impacto o donde voy a generar mucha fuerza, yo te pregunto si tú tienes alguna cirugía o algún antecedente. Porque si yo sé que tú ya tienes una cirugía y yo me cargo y yo te termino de lesionar, te vas a ir contra mí, contra mi negocio. Entonces yo acá, ¿has tenido fracturas, esguinces, alguna cirugía? Sí, no, ninguna, ok, vamos. ¿Sí? ¿Cuál? Exacto. Ah, ok. ¿Saben qué? Tengamos pendiente. La persona en algún momento se fracturó el tobillo, significa que no puede doblar la planta del pie. Máquinas de esta y esta no puede. Ok, chicos, ya listo, vamos a trabajar. Entonces, lo que te decía, lo que tú decías, lo importante de capacitarse y lo que tú decías, sí, ahorita estamos con el tema de las certificaciones. Recién graduamos el primer grupo la semana pasada, muy contentos, vinieron de 7 provincias en total. Fueron 18 estudiantes que fueron a certificarse como entrenadores deportivos. Entonces, tratamos en este tipo de cursos, tratar de enseñarles todo este tipo de detalles, desde la valoración, llamémoslo historia clínica o por lo menos un cuestionario que se le hace a la persona, al paciente, el cliente, deportista, antes de entrenar, el tema de los primeros auxilios y obviamente pues ya según en base a tu deporte, pues ya especializarte ya depende de ti, ¿no? Eso es importante y sí, lo vimos también en redes y cómo salieron estas personas. Ya estamos con nuestro tiempo y el tema es muy extenso. Yo me quedara conversando aquí contigo muchísimo, pero Jonathan, ¿cuál es la invitación que tú también le haces al público que ve Buena Salud? De pronto para querer hacer un tipo de entrenamiento o de pronto si desean ser entrenadores certificados, es importante que nos digan tus redes sociales y también números de contacto donde puedan tal vez tener un acercamiento contigo. Ya. La invitación va tanto para la persona que hace deporte como para la persona que está a cargo de un grupo de deportistas. Siempre es bueno saber, tener un conocimiento básico de primeros auxilios. No necesariamente tienes que ser el entrenador, puede ser simplemente unos deportistas. Mira, aprende, puede que tú seas el que salves la vida.
lo importante que es tratar de socorrer y acudir y ayudar a tiempo. Recuerden, eso es muy necesario, podemos estar salvando vidas. Para las personas que deseen más información respecto a las certificaciones como entrenadores deportivos, por si acaso esta certificación última que hicimos tiene registro Cenecit, tiene visualización en la Cenecit, tiene aval del Ministerio del Trabajo. Pueden contactarme al 0980 38 7702 o a mi Instagram como Jonathan Moreira García. Esta certificación la hicimos junto con la certificadora de OCER Team y el magíster Ernesto Zambrano, las tres personas, el ingeniero Walter Mora, el magíster y mi persona, y fue la primera de muchas que tenemos pendientes a hacer, porque nuestro objetivo, que somos personas que hemos estado muchos años en el deporte, es tratar de seguir enseñando y ayudando a entrenadores a que sigan siendo mejores, porque queremos grupos de entrenamiento, queremos que las personas vean el deporte como lo que es, como salud, y que no digan, no, es que ahí se dañan, ahí se lesionan, ahí se accidentan, no. Queremos que lo vean desde el punto que nosotros lo vemos y cómo lo amamos. Así es, Jonathan Moreira, pues entrenador y también fisioterapeuta, así que ustedes ya saben, pueden ustedes contactarlo en las redes sociales o también al número de contacto que ya nos mencionó. Muchas gracias, Jonathan, por estar en nuestro programa. A ti por la invitación, muchas gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, ya saben, seguirnos en todas las redes sociales y también en las redes de Majestad TV. Y si desean vestir bien, vistan con camiseta inglesa. Ahí también aparece el número en pantalla para que ustedes puedan lucir y vestir con muy buen estilo con camisería inglesa. Nos despedimos y los dejo con la mejor sintonía. Sigan con Majestad.